un activista comprometido con la transformación social. Él es director del ecosistema La Usina, una organización dedicada a mejorar la vida de personas con discapacidad a través de la inclusión laboral. Su trabajo se centra en generar oportunidades laborales genuinas, demostrando que la diversidad y la inclusión son claves para un crecimiento sostenible y equitativo en el mundo empresarial. Javier hoy nos va a hablar sobre transformación y cambio, la fuerza del tercer escenario. Javier, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Me pone bien que hayan aplaudido antes que diga algo, porque es como que es bueno. Todavía no dije nada, ya aplaudieron, quiere decir que hay un público muy comprometido con el que está acaparado. Mi nombre es Javier Lioy, como decían, soy director del ecosistema La Usina. La verdad que lo primero que quiero es agradecerle a Sameco por la invitación, por la oportunidad, por el espacio. A Juliana, a Ludmila, han sido muy amables, muy cercanos, han tenido y me han brindado una oportunidad que quiero aprovechar, porque siempre digo que más allá de contar lo que hacemos, y yo ahora voy a empezar a hablar de un modelo de gestión que con el tiempo, con más de 22 años, pasó de ser una organización 100% social, con un abordaje comunicacional, a una organización que, si bien es sin fines de lucro, tiene un management empresarial, una gestión empresarial y genera unidades estratégicas que intervienen en el mercado, creando modelos de negocios para buscar una solución a un problema que tiene que ver con el acceso al trabajo para las personas con discapacidad. Pero antes de contar un poco esto más del tercer escenario, del modelo, de los paradigmas, me gusta siempre hablar un poco de discapacidad. Y voy a ser muy breve porque sé que el tiempo es acotado. Pero digo, cuando uno habla de discapacidad, ¿de qué habla cuando uno habla de discapacidad, ¿no? ¿Qué entendemos cuando hablamos de discapacidad? Yo siempre digo que cuando uno dice mesa, todos nosotros tenemos una definición, un concepto de mesa más o menos familiar. Una superficie plana, con 4 patas, con 3 patas, con una pata central para comer, para apoyar. Cuando digo discapacidad, cada uno de ustedes tiene una construcción distinta, una mirada distinta, un abordaje que tiene que ver con lo que han vivido, con los espacios en los cuales se han movido, con las personas con las que han interactuado, si tienen vínculo o no con alguien con discapacidad, pero que fundamentalmente la discapacidad es una construcción social. Y es una construcción social porque es el resultado de las características propias de una persona, con un déficit funcional, con una particularidad, con una singularidad funcional en su organismo, ya sea a nivel cognitivo, intelectual, sensorial, físico, pero es la persona en su dimensión completa, holística, en interacción con un entramado, con un entorno, donde se pone de juego la situación de discapacidad. Y doy un ejemplo muy gráfico para que se entienda esto. Una persona usuaria de silla de ruedas no puede mover la parte inferior de su cuerpo, tiene un dispositivo en la silla de ruedas, pero se desplaza, si el lugar es accesible, igual que yo que camino. Cuando el lugar, el entorno, empieza a presentar limitaciones, barreras, cuando no es accesible, la discapacidad tiende a crecer. En esa construcción, en ese modelo, la mayor barrera que enfrentan las personas en situación de discapacidad tiene que ver con la barrera cultural, con la construcción social, con el sistema que hemos creado, con el entramado que hemos creado, que invisibiliza a una gran cantidad de personas. Y cuando digo que es una gran cantidad de personas, realmente es una gran cantidad de personas. Muchas veces no dimensionamos cuántas personas con discapacidad hay en Argentina y en el mundo, ¿no? El 15% de la población mundial, más de 1.500 millones de habitantes. En Argentina, el 12,9% de la población. Casi 6 millones de personas en Argentina viven con alguna discapacidad. Dentro de ese 15%, el 2% no se siente representado para nada, no se siente respetado, no siente que encuentre un lugar donde habitarse genuinamente. Y encuentra un montón de barreras en este entramado, en este sistema que hemos construido y sin penalizar, por acción o por omisión, tomamos decisiones que favorecen a las personas en situación de discapacidad o que presentan barreras. Con un indicador que
el más cruento, a nuestro entender, que tiene que ver con el acceso a empleo. Y este es un indicador que no está actualizado, esto es prepandemia, donde se releva que el 75% de las personas en situación de discapacidad en edad empleable no puede conseguir trabajo. Y no puede conseguir trabajo no porque no tenga la capacidad de trabajar. No puede conseguir trabajo porque está invisibilizada, porque está dentro de un entramado que no habilita los espacios de formación, porque está dentro de un entramado que no termina habilitando las posibilidades de formarse en los ciclos universitarios y porque, lamentablemente, muchas personas no han tenido ni siquiera la oportunidad de tener una entrevista de trabajo en toda su vida. Piensen en esta realidad y, de vuelta, sin penalizar, hemos creado un entramado laboral que ha aprendido a generar valor agregado, a modificar el entorno, pero que aún hoy sigue generando exclusión. Y está en transitar esta incomodidad, en darnos cuenta de esta realidad, la oportunidad de cambio, en visualizar y hacernos cargo que el otro existe para tomar decisiones en favor de ese otro. Y una narrativa insuficiente genera una realidad que excluye, querramos o no. No sabemos muchas veces que las personas con discapacidad existen. No los vemos porque no están en ciudadanía plena. Y yendo más al mundo empresarial, porque sé que ustedes están en el mundo de la mejora continua, para mí es espectacular poder estar hablando de estos temas en este escenario. Pero digo, ¿qué pasa cuando no se gestionan estas oportunidades adentro de las organizaciones, adentro de las empresas? Y esto está medido. Cuando no se gestionan políticas de diversidad, de equidad y de inclusión, y hablo de las tres patas, porque muchas veces en las organizaciones se habla de diversidad, y una cosa es que seamos muchos y estemos revueltos, y otra cosa es gestionar la diversidad, gestionar que se genere la inclusión, meter las manos en la masa, generar políticas, generar procesos, para que todas las personas tengan las mismas oportunidades y los mismos espacios de desarrollo. Pero ¿qué pasa cuando no se gestiona? Discriminación y acoso en el lugar de trabajo. Desigualdad de oportunidades. Son situaciones que crecen, tendencias que crecen en organizaciones que no gestionan hoy en día estos parámetros. Sentimientos de exclusión y falta de representación. Pérdida de talento. Yo voy a muchas organizaciones, a muchas empresas. Hoy hay una, no sé cómo definirlo, una búsqueda casi desesperada de talento. Te encontrás con el que te encontrás y te dicen, no se consigue gente, no se consigue gente comprometida, no hay talento. Digo, ustedes que elaboran procesos, que elaboran metodologías, saben que sin el recurso no hay proceso y no hay metodología. El talento se pierde porque no lo estamos cuidando, porque no estamos generando culturas que valoren la singularidad de las personas, porque seguimos creando muchas veces culturas de paradigmas de la normalidad, de la competitividad, donde las personas con talento no quieren estar, porque tienen la oportunidad de elegir otras cosas. Resistencia al cambio, cae la innovación, digo, esto es clave. Entonces estos son indicadores que hoy potencian a las empresas, potencian a las organizaciones, que permiten generar mejores soluciones, mejores procesos, mejores productos, pero que nos ponen un desafío, justamente este, el de incluir a la diversidad. El de tomar acciones, el de hacer gestiones para incluir a la diferencia. Y yo siempre digo que incluir a la diversidad finalmente es esto de desarrollar la habilidad de incluir a todas las personas, fomentando el talento, la dignidad y el respeto. Y es una habilidad, es una competencia que no hemos aprendido a desarrollar porque seguimos muchas veces pensando con paradigmas tradicionales, con paradigmas que han construido este escenario. Y digo, ahí entro a contar un poco cómo nace la usina. Nosotros vimos esto hace 22 años y empezamos a decir, bueno, nosotros queremos proyectar una transformación, queremos hacer algo distinto. Nace la organización con una idea para allá no te voy a pasar, ¿qué pasó? ¿Se tildó esto, che? Ahí está. Con la idea de crear un nuevo modelo, ¿no? Digo esto, cambiar el paradigma, pensarlo distinto, pensar cuál puede ser el modelo que potencie la diversidad, para a partir de la diversidad potenciar la innovación. Y, ¿para qué esto me está volviendo loco? A ver, ahí va. No, ¿dónde tengo que apuntar? Estamos en vivo, esto es lo bueno de estar en vivo. Ahí va. Digo, si seguimos haciendo lo mismo no vamos a cambiar. Nosotros, como organización, elegimos ir por el camino de la innovación, de la transformación.
Y hay una frase que me gusta mucho de un libro, El Cisne Negro, se los recomiendo, es un libro de Nassim Taleb, es un autor bastante polémico, pero que suele tener párrafos de sus libros que son realmente de cambio de paradigma. Y él dice una frase que es medio, digo, en criollo, con el diario del lunes todos tenemos la noticia, pero digo, lo que muchas veces se ignora antes de que suceda, una vez que pasó, una vez que sucedió, realmente es muy potente. Y nos damos cuenta que podemos crear nuevas narrativas a partir de eso que sucedió y que podemos crear nuevas historias, nuevos modelos que realmente potencian algo que antes no existía. Nosotros, les decía, nacemos hace 22 años como una organización social que teníamos que hablarle de discapacidad a las personas sin discapacidad. ¿Por qué? Porque son las que, por acción y por omisión, generan este entramado. Y empezamos hablando en los lugares donde no era tradicional. Y el principal lugar donde no era tradicional era el ámbito laboral. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a meternos adentro de las organizaciones, vamos a salir de un modelo filantrópico en el cual viven muchas de las organizaciones sociales y que tiene que ver con la donación, con los recursos, con los acompañamientos, con los subsidios. Y vamos a pensar un modelo que nos permita a nosotros salir de la filantropía, no depender de nadie, generar nuestros propios ingresos y en paralelo transformar las culturas organizacionales de las empresas para que contraten trabajadores con discapacidad. Así nace nuestra primera unidad que se llama Mentoring, que busca eso, trabajar dentro de las organizaciones con procesos, con políticas, con cambios culturales, con capacitaciones de liderazgo inclusivo. Hemos ido mutando, ¿no? Porque esto nació y por suerte las conversaciones han ido cambiando, las empresas empiezan a abrirse, si bien los indicadores siguen siendo bastante malos, los índices de contratación siguen siendo los mismos que hace 15 años, sí empiezan a pasar otros paradigmas, otras conversaciones. Nos dimos cuenta que era insuficiente, porque la verdad es que en Argentina te enfrentás también a una cuestión que podríamos decir coyuntural, aunque ya es estructural, que es el propio mercado, que no termina de generar nuevos puestos de trabajo. Si no aparecen puestos de trabajo y no se mira al trabajador o a la trabajadora en discapacidad como un posible trabajador, es difícil que las empresas los contraten. Entonces dijimos, bueno, vamos a crear nuestro propio modelo de gestión empresarial. Vamos a crear un modelo que fortalezca este ecosistema, que tenga como principal eje demostrar el poder productivo de los trabajadores con discapacidad, y armamos Redactivo, una interfase con 15 emprendimientos a los que asisten 600 trabajadores con discapacidad intelectual. Los trabajadores con discapacidad intelectual que lamentablemente muchas veces están mirados con una mirada evaluativa, con una mirada de la incapacidad y no de la capacidad. Nosotros vimos que había un gran poder de hacer, un gran poder de trabajo, que había una contracción natural a hacer cosas, a ser participativos, y armamos un modelo que hoy, después de más de 10 años, tiene más de 400 empresas clientes, que tiene distintas líneas de producto, que compite en el mercado con, por ejemplo, nosotros hacemos cajas navideñas, ahora le voy a contar un poco más, competimos con Bimbo, con Bonafide, con marcas de primer nivel, con productos elaborados 100% por trabajadores en situación de discapacidad. Unos años después, y de vuelta, esta cuestión de que se empezó a hacer casi como una obsesión de nosotros, de crear un modelo, buscar dónde hay una tensión, proponer una solución desde el propio modelo a esa tensión que genere el impacto genuino o que genere oportunidades, y una vez que eso funciona, reinvertir los ingresos para generar un nuevo modelo. Unos años después creamos Gota. Gota nace como una agencia de publicidad que tiene un equipo creativo de 9 personas con discapacidad intelectual. Y esta cuestión también de mirar el talento desde la singularidad de cada persona. Ahora voy a entrar después, más adelante, en el caso de Gota y qué es lo que nos llevó a crear Gota. Y lo último que hicimos hace 2 años se llama Eleva Talento. Y nosotros vimos que uno de los problemas, una de las barreras que enfrentan las personas en situación de discapacidad para el ingreso al mundo laboral formal tiene que ver con los procesos de selección, con los procesos de búsqueda de talento. Entonces dijimos, tenemos que crear un modelo que forme
a las personas de recursos humanos, a las áreas de talento, a las áreas de reclutamiento, en procesos de reclutamiento libres de sesgos, en procesos de reclutamiento inclusivos, con un mindset de la diversidad, de la equidad y de la inclusión, pero con herramientas específicas para gestionar la contratación, la búsqueda de talento, la mirada profunda del talento, más allá del descriptivo de puesto, mirando competencias para encontrar un talento que está desperdiciado. Y nace Eleva Talento, que hoy es una plataforma de formación 100% virtual, con contenidos sincrónicos, asincrónicos, regional. Estamos capacitando a personas en México, en Colombia. Tenemos capacitando un hub de reclutamiento que está en Uruguay, porque entendemos que se puede formar y generar y buscar talento desde acá. Y ahí nos aparece una siguiente hipótesis, que es cuando irrumpe la discapacidad en la familia, muchas veces pasa que en los primeros años la familia tiene que reacomodarse, tiene que transitar por un periodo de adaptación. Un niño o una niña en situación de discapacidad muchas veces requiere de acompañamientos, de estimulación. Y el mundo laboral eso tampoco lo contempla. Y lo que pasa es que en esa pareja tiene que haber un reacomodo de la situación donde lamentablemente uno de los dos tiene que flexibilizar o dejar de trabajar. Pueden imaginarse las mujeres quién es la que en el 95% de los casos deja de trabajar. Y vimos que esas madres de hijos con discapacidad, mientras gestionan la maternidad en un entramado que no les favorece en nada, porque tienen que luchar con las obras sociales, con el sistema, con la cultura, desarrollan competencias que son muy valiosas para ser reclutador. Entonces estamos formando a esas madres para que se reinserten en el mercado laboral y sean reclutadoras inclusivas. Y la próxima pelotita que van a ver ahí es la empresa de reclutadoras inclusivas formada por madres de hijos con discapacidad. Digo, este es el modelo del ecosistema La Usina. Entender dónde hay una tensión y proponer una solución de negocio. Y esto tiene que ver con nosotros mirando la oportunidad. Nosotros tenemos un mantra en la organización que es siempre miramos lo que se puede, nunca lo que falta. Nosotros, en cada persona con la que nos encontramos, en cada organización a la que vamos, en cada lugar que estamos, miramos lo que se puede, no lo que falta. Una concepción de la mirada apreciativa que va más allá de mirar al otro con empatía. Va en permitirme encontrar desde la singularidad del otro el talento y desde ahí construir. Y les voy a contar el caso de cómo nace Gota, ¿no? Y cómo nace Gota también con esta cuestión de muchas veces asociado, pensaba en, bueno, mejora continua, ustedes tienen mucha cuestión de procesos, de instalar, de aprendizajes, de capitalizar el error. Yo les decía que nosotros una de las cosas que hacemos son cajas navideñas. Nosotros tenemos un emprendimiento que tiene 30 trabajadores con discapacidad intelectual, que es una fábrica de cajas de cartón. Compramos el cartón en Cartocor, no sé si hay alguien de Cartocor acá, compramos el cartón en Cartocor, va a nuestro emprendimiento, se hace la caja, se arma la caja, se imprime, va a otro emprendimiento, que hay unos 90 trabajadores en situación de discapacidad, reciben todos los insumos navideños, los insumos sí los compramos, el pan dulce, todos los chocolates, eso no lo fabricamos, se arma la caja, se ensambla y se vende a gran escala, a distintos clientes, a un montón de empresas. En el año 2014, justo se cumplen 10 años, estas cosas medias simbólicas, y hoy lo estoy contando, fue el año que más cajas vendimos. Nosotros, y también como aprendizaje, nosotros tenemos distintos indicadores que miden nuestro trabajo. Más allá del indicador económico, uno de nuestros indicadores son las horas de trabajo generadas. Perfecto, 10 minutos, lapidario esto. Las horas de trabajo generadas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros decíamos, bueno, cuantas más cajas vendemos, más horas de trabajo generamos, mejor. Ese año nosotros para la caja navideña se empieza muchos meses antes. De hecho, nosotros estamos ahora en plena venta. Nosotros solíamos sacar, hoy ya no lo necesitamos, un crédito muy grande para comprar el cartón, para luego fabricar y luego hacer las cajas. Ese año, medio naif, vendimos, bajamos la contribución, las empresas nos apuraban. Dejé de usar reloj desde ese día porque dije, no les doy más nada a las empresas. Porque si yo iba a una reunión me sacaban hasta el reloj. Digo, vendimos, entregamos, bajamos precio porque decíamos, bueno, más trabajo, casi nos fundimos. Llegó marzo, no podíamos pagar la deuda. Fue el año que más trabajo generamos y casi nos vamos al bombo. Realmente fue muy complejo. No queríamos ver más la caja navideña. Yo digo, no quiero ver más la caja navideña, pero era significativamente importante para nosotros.
genera un montón de trabajo, a los emprendimientos les genera un montón de ingresos genuinos, a los trabajadores les genera un montón de habilidades, pero yo digo, bueno, ¿qué hacemos? Teníamos, y esto es real, una deuda de 1 año de operación entera del ecosistema. Lo primero que hice fue, y fue un innovador, reperfilé la deuda. Reperfilé la deuda en el 2015, pero lo que tenía que pensar era qué hacía para pagar la deuda, porque no me alcanzaba con patear la deuda. Y yo estuve muchos años en la industria del mueble, trabajé 15 años en la industria del mueble, dirigí una empresa que exportábamos antes de estar tan de lleno en el mundo social. Y empecé a pensar con el paradigma tradicional, productividad. ¿Les suena, no? Productividad, 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 productividad. Me volví loco. 3 meses no dormí, iba a los talleres, armaba líneas de proceso nuevos, llevaba terapistas ocupacionales, matrices. Digo, tenemos que hacer el doble, el triple. Un día dije, nosotros no vamos a ser nunca más productivos. ¿Por qué? Porque trabajamos con personas con discapacidad intelectual, que tienen una productividad distinta, que tienen un abordaje de la tarea distinta, que tienen una mirada, una narrativa distinta. Y dijimos, bueno, ¿y si esa mirada, ese talento, lo usamos de otra manera? Si aprovechamos esa narrativa distinta y le ponemos un proceso profesional, metodológico y armamos diseño. Y ahí nace la primera hipótesis de Gotha. Y esto de la mejora continua, porque la primera hipótesis de Gotha era un equipo creativo de personas con discapacidad intelectual que diseñaran los productos de Redactivos. Y la verdad que empezamos a diseñar las cajas navideñas. Ese año le queríamos vender a DirecTV. DirecTV no nos quería comprar porque le compra a Habana. Y nos dice, mira, si yo no le compro a Habana, el sindicato me prende fuego DirecTV. Yo le digo, no, yo quiero que siga estando DirecTV. Le digo, mira, estamos con esta idea. Queremos diseñar la caja. Habana y DirecTV se unieron, aceptaron la importancia de la empresa también apostando. Hicimos el primer diseño, que fue un caso, porque fue diseñar una caja que además venía con una serie de acciones, con instrucciones. Hicimos una campaña por redes internas, los colaboradores se coparon. Y con un nivel de inconsciencia medio loco dijimos, bueno, esto es más que un equipo de diseño, es una agencia de comunicación. Y empezamos a trabajar como una agencia de comunicación. Y hoy, por suerte, descubrimos que la caja navideña es un soporte comunicacional único para llegar a la casa de cada colaborador con un mensaje. Eso nos permitió a nosotros vender muchas más cajas, venderle, por ejemplo, cajas a Telefónica y a Telecom el mismo año. Hoy nosotros hacemos nuestra caja y diseñamos la caja de Habana, que es un competidor. Digo, en términos tradicionales, en un paradigma distinto, Habana es un colaborador más. Esta es la caja de este año, donde además entendimos que podemos darle una vueltita de rosca y que el que llega empieza a pensar en diversidad, en equidad, en inclusión. Digo, y esta caja sí la queremos ver, ¿no? Es otra cosa. Yo les decía, y voy a pasar más rápido para ir a la parte final, llevamos más de 20 años de gestión de contrastes, ¿no? Porque me imagino que esto les debe pasar a ustedes también adentro de los procesos. Muchas veces yo pienso en los contrastes que enfrentamos nosotros como una organización entre medio del mundo social y el mundo corporativo, y constante que tiene que ver con miradas instaladas, paradigmas instalados. De un lado, las miradas instaladas al mundo corporativo, de otro lado, las miradas instaladas al mundo social. Muchas veces en lo corporativo se habla de lo pujante, la norma, de lo individual. Hoy se habla de storytelling. Yo quiero decirles que estoy en contra absolutamente del storytelling. Me parece una cosa ideal para vender celulares, malísima para las personas. Las personas son historicidad, son sustancia, son vivencia. Las personas no son un producto. Podemos discutir una marca profesional, pero lo de la marca personal no lo comparto. Y en estos contrastes, gestionarlos, nosotros entendimos que hay oportunidad de creación. Y de ir más allá de un paradigma binario. Hoy, y Argentina, creo que a nivel planetario, pero en Argentina hemos pasado de esta mirada muchas veces binaria y de contrastes a una mirada polarizada. Y en esa mirada polarizada no hay nada bueno. No hay posibilidad de conversación y no hay posibilidad de construcción. Y nosotros estamos convencidos que cuando pensamos un nuevo escenario, que cuando podemos salir de las miradas binarias para construir con el otro, en el encuentro con el otro, desde una mirada apreciativa, desde la apreciación de la singularidad, aparecen escenarios, no que son nuevos, escenarios completamente impensados. Y no digo que vas por un camino y que ahora vas por ese mismo camino y ves otra cosa. Vas por un camino completamente nuevo.
Y mientras sigamos mirando la realidad, la cotidianidad con paradigmas binarios tradicionales, no nos vamos a permitir cambiar esa realidad. Con una paradoja. En el mundo laboral, muchas de las personas que hoy habitan el mundo laboral la están pasando mal. Y muchas de las personas que están excluidas no tienen oportunidades para entrar. Entonces, algo no estamos haciendo bien. Y para nosotros la solución tiene que ver con gestionar la diversidad. Voy a ir cerrando con una pequeña anécdota. Esto es una ilustración de que nosotros, yo les contaba, el equipo creativo de Gota son personas con discapacidad intelectual. Hay un ejercicio que solemos hacer, que es de ilustrarnos. Esa es una ilustración de Gaby, una persona con síndrome de Down de 40 años. Pero ven que ahí dice señor Takahira en el medio. Ese que está ahí, que dice Javier, soy yo. El de la antena soy yo. Ese que está ahí es el señor Takahira. El señor Takahira es un inversor social, un japonés, debe tener 80 años. No sé cuántos conocen a un señor japonés de 80 años, pero es muy distinto que un argentino, en ese momento yo tenía 40, muy distinto. La forma de vincularme, la forma de acercarme, el trato con el señor Takahira. Él me dice señor Javier, yo le digo señor Takahira. Yo necesitaba, cuando nace Gota, generar trabajo. Necesitábamos generar trabajo porque partíamos de una agencia que no sabíamos si iba a funcionar, si las empresas nos iban a contratar, y además queríamos entrenar a nuestro equipo. Entonces me acerco al señor Takahira y le digo, mire señor Takahira, tenemos este proyecto, así, 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 estoy buscando un inversor que nos acompañe. Cuando esto empieza a funcionar, nosotros le devolvemos la plata. Le digo, pero necesito una inyección económica para entrenar a nuestro equipo. El señor Takahira, muy japonés, me dice, perfecto, pero yo los quiero conocer. Muy bien. Le digo, lo invito a nuestro taller un día, y así los conoce. Perfecto. Voy al taller temprano, le digo a los Gota, mire, va a venir el señor Takahira, es japonés, no les pido que dejen de ser Gota, sean un poco japoneses, le digo. Traten de estar... Sí, sí, me dicen todos. Bueno, entra el señor Takahira, que está ilustrado. Gaby se para y me dice, ¡ah, un chino! Yo casi me desmayo. Le digo, sí, Gaby. El señor Takahira es japonés, como hablamos. Sí, sí, retruca, Gaby se para y hace, sí, le vendemos como los chinos. Yo estuve al borde del ACV, paradigma tradicional, y el señor Takahira estalló de risa. Yo nunca lo logré hacer reír al señor Takahira. Nunca lo logré hacer reír, porque me adapté. Sometí mi propia singularidad, mis características, que creo que estuvo bien igual, pero a las características culturales del señor Takahira. Gaby se expresó genuinamente, como es Gaby. Se conectó desde otro lugar. Y ahora voy a esta ilustración. Y miren, ¿no? Digo, más de 20 años trabajando en la usina, trabajando con personas en situación de discapacidad, hablando de cambiar la mirada, pero cómo a veces donde hemos crecido, cómo nos hemos desarrollado, nos lleva a puestos. Yo miraba estas ilustraciones, ahí ven a Daniela, Daniela es parte del equipo, y una de las cosas, yo hago ilustraciones también, cuando uno ilustra a alguien, si yo ilustro a una persona, hay parámetros que repito siempre. Puede cambiar el contexto, pero hay ciertos rasgos. Fíjense en cualquier ilustrador que los rasgos son siempre los mismos. Gaby te dibujaba cada vez distinto, pero sideralmente distinto. De hecho, si ustedes ven ahí, entre Javier y Ana es casi cubista, no entendíamos la lógica de cómo componían las ilustraciones. Yo le decía a Daniela, ¿qué le pasará a Gaby que no puede construir las ilustraciones igual? Digo, ¿qué será? Lo pensaba desde un paradigma tradicional, estando adentro. Y me encuentro con esta frase un día, ¿no? No puedes bañarte 2 veces con el mismo río porque otras aguas corren sin cesar, de Heráclito, una frase más vieja que la escarapela. Pero digo, tal vez soy yo el que no puede ver algo. Tal vez Gaby sí tiene una sintonía fina que ve que yo no soy el mismo que hoy, que yo no voy a ser el mismo que mañana, que yo ese día llegué con una antena y que quizás otro día no vaya con esa antena y puede ver algo que yo no veo. Digo, esta finalmente es la invitación que nosotros queremos hacerle, que desde el ecosistema queremos hacerles. Ustedes están en la oportunidad de pensar procesos de mejora continua. Vuelvo a citar a Nassim Taleb. Esta es una frase de Jugarse la piel, otro libro que para mí es muy bueno. Y digo, muchas veces pensamos desde adentro del mundo laboral, desde adentro del entramado laboral, acciones políticas de inclusión que no terminan de jugarse la piel.
que no terminan de comprometerse porque no tienen consecuencias. Porque yo voy a seguir en mi propia realidad, que está bien que sigas, pero entender que, y miren este dato, que es terrible, hace 20 años los indicadores de desempleo eran los mismos, pero pasaron 20 años. Una persona que tenía 40 hoy tiene 60. Se le fue la vida y no pudo tener oportunidades laborales. Jugarnos la piel para cambiar esto, cambia realmente la manera, cambia el entorno y cambia las oportunidades. Y lo que es mejor para las personas en situación de discapacidad es mejor para todas las personas. Una cultura que abrace la diferencia, que se conecte con el otro de la singularidad, que desarrolle talento desde ahí, es mucho mejor para todas las personas. ¿Es más difícil? Puede ser. El resultado es superador, muy superador, se los aseguro. Lo último que les voy a pedir, porque los veo muy sentados, y esto está fuera de programa totalmente, espero que no tenga ninguna penalización de parte de Sameco. ¿Se animan a pararse? Un segundo. Vamos a hacer un ejercicio a ver cómo están, porque yo les hablé mucho de paradigma. Y yo sé que el humano, aunque no está bien, es realmente competitivo. Entonces vamos a hacer un juego. Acá hay un premio muy importante que acaba de poner la gente de Sameco y la gente de Tenaris. Hay un 0 kilómetro en la puerta que está esperando el que logre este desafío. Imagínense que el techo está cerca. Levanten las manos ahora. Levanten las manos. Imagínense que están a 2 centímetros de tocar el techo. Y yo les digo, el primero que toca el techo se lleva el auto. Entonces tiren para arriba, pero tiren con ganas, pero estírense al mango, estírense. No, a fondo no se están estirando. Hubo un auditorio que lo hizo mucho mejor. Estírense, basta. ¿Están respirando? Ese es el ejercicio. El humano es el único bicho capaz de olvidarse de respirar por un objetivo. Gracias de vuelta por el espacio. Como les dije, para nosotros estos escenarios de conversación son muy valiosos, los necesitamos de su compromiso. Ahí están mis contactos para lo que necesiten. Tardo en responder, pero respondo todo, Ludmila lo sabe. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas